Oración al Logo Solar. Tú, Logo Solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza, ven hacia mí. Penétrame, báñame, traspásame y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro, ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal del ego animal, que es el causante de nuestros sufrimientos, y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Santa Iglesia Gnóstica me han enseñado, para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación. Amén, amén, amén. Buenos días, amables televidentes. Reciban un cordial saludo de nuestro movimiento gnóstico cristiano universal Ishmet, rescatando valores a través de su programa Gnosis, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, el mayor saber por excelencia. Gracias por estar con nosotros, esperando que nos acompañen durante todo el programa y esperando que este gran mensaje de redención humana les llegue a cada uno de ustedes con el propósito de hacer un trabajo consciente sobre sí mismo. En este día de hoy tenemos un programa, un tema muy interesante, muy importante, que nos sirve a todos y a todas. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Antes de presentar a mi compañera, les quiero hablar un poco sobre lo que es esa autoobservación. Como el tema es la luz, y con luz es que nosotros tenemos que progresar, y para entonces llevar esa luz a esas tinieblas, a ese segundo mundo negro que tenemos nosotros, cada uno. Esto es para todos, porque cuando nosotros no nos conocemos a sí mismos, no queremos aceptar realmente que tenemos ese mundo, ni lo conocemos ni lo queremos aceptar. Entonces debemos utilizar para llevar esa luz lo que es la autoobservación psicológica. La autoobservación psicológica es muy importante usarla de momento en momento, de instante en instante, entonces para así conocerse y poder entonces iniciar un trabajo, un cambio, porque dice el gran venerable maestro Samael Aún Weor, ¿de qué sirve o de qué nos ha servido a todos y a todas que Jesús el Cristo nació hace más de 2000 años si no nace en nuestro corazón? Allí tenemos esa parte de Dios que solamente puede avanzar y puede acrecentar en cada uno de nosotros cuando nos conocemos a sí mismos. Entonces comenzamos a eliminar y a rescatar todo aquel terreno que hemos perdido. Pues en este día me siento muy feliz y contenta porque tenemos de vuelta, después de unas largas vacaciones, a la señorita Natiluz Rodríguez Rodríguez. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar aquí de nuevo con todos ustedes. Me mantuve viendo el programa y espero que ustedes también se hayan mantenido viendo este programa cada domingo. Y hoy 4 de marzo del 2018, pues claro que vamos a continuar trayéndole un programa que va a la esencia de cada uno de nosotros, que busca ese renacer de nuestro Cristo interior. Y de eso va a tratar nuestro tema del día de hoy. Espero que me tengan paciencia, recuérdense que yo estuve algunos meses fuera,
pero estamos de vuelta, que eso es lo importante. Y que aunque estuve fuera, tuvimos un gran elenco que se mantuvo llevándole este programa cada domingo. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito que se llama el Cristo íntimo y el camino difícil o difícil camino. ¿Por qué se llamará el Cristo íntimo y difícil camino? Esos dos unidos. ¿Qué es ese trabajo crístico? Es ese trabajo que necesitamos todo y cada uno de nosotros para poder encarnar al Cristo, recordando que no debemos confundir a Jesús con el Cristo como personaje físico solamente, sino que eso tuvo que encarnar el Cristo Jesús como ser humano, y todo su papel y todo ese vía crucis que él vivió, pues debe encarnarse dentro de cada uno de nosotros. Y por eso entonces decimos que el camino no es fácil, porque si vemos toda la trayectoria de la vida de Jesús, no fue nada fácil, siempre fue rechazado y su palabra fue tomada en vano. Sin embargo, hoy en estos días aún sigue ocurriendo, y el problema es que nosotros nos hemos rechazado a iniciar ese camino que, aunque es difícil, no es imposible. Pero vamos a continuar con lo que es la frase del día de hoy, porque siempre tenemos que tener una frase que englobe lo que queremos dar en este programa. Si el Señor, bueno, ya está por ahí. Tenemos la siguiente frase: todos los cambios, aún los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía. Una frase de Anatole France. Este fue un escritor francés que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1921. Pero vamos a escudriñar un poquito lo que me quiere decir la frase. Todos los cambios, aún los más ansiados, aún los que nosotros sabemos que debemos de realizar, trae consigo melancolía. Lo primero que debemos de entender que el cambio, para que ocurra, debemos de aceptar que debe de ocurrir. Es decir, nosotros entender esa necesidad de cambio. Y cuando nosotros aceptamos esa necesidad de cambio, luego entonces viene lo que nosotros debemos de enfrentar para que se realice. Y es ahí donde viene ese crujir de dientes o donde viene esa melancolía. Pero esa melancolía nos sirve para recordarnos, o es un aviso, mejor dicho, de que nosotros necesitamos realmente ese cambio, porque entonces lo que quiere decir que esa melancolía me indica a mí que estoy ligado, que estoy unido o que estoy muy apegado a tal defecto psicológico, a tal situación o a tal ego que llevo dentro. Recordando que todos los defectos psicológicos en su conjunto engloban lo que sería el ego, que cada domingo le hemos hablado sobre él. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay que aceptarlo, que luego entonces viene eso de afrontarlo, realizarlo, viene ese sentimiento de melancolía, pero al final ese sentimiento desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Porque ya entonces, cuando vamos realizando ese cambio dentro de cada uno de nosotros, esa melancolía se cambia por alegría, por felicidad, por liberación. Y ese es el cambio que nosotros debemos de entender que es necesario en nosotros, un cambio interno, para que entonces pueda reflejarse en un cambio externo. Y es asimismo el trabajo entonces con ese Cristo íntimo o ese camino difícil, el que nosotros debemos realizar a diario, empezar con un cambio, para poder entonces lograr esa transformación o lograr que ese Cristo nazca en nuestro corazón. Y suena muy bonito, suena con palabras fáciles y todos decimos, sí, hay que dejar que Cristo nazca en nuestro corazón, y me doy 3 golpes en el pecho, como yo siempre he dicho, y todo está resuelto. Pero lamentablemente no es tan fácil, no es así como es la realidad. A nosotros, lamentablemente, no se nos ha enseñado sobre el ego, no se nos ha enseñado esa parte negativa, esa parte misteriosa, peligrosa, oscura que llevamos dentro. Pues nosotros tenemos esos dos polos, pero ¿qué sucede? Que ese polo negativo, esa parte oscura, esos defectos psicológicos, nos engloban en su mayoría. Y como hemos dicho, vamos a decir en un 97%. Solamente dejando a esa parte positiva o a esa conciencia un 3%. Es decir, que dentro de nosotros existe un mínimo de conciencia. A diario nosotros actuamos mecánicamente, hacemos la cosa porque sí, sin nosotros saber la razón de ella. Sin embargo, cuando el ser humano o un iniciado, alguien que quiere iniciar esa senda del camino difícil, se adentra en ese camino, las personas que nos rodean, aquellas personas comunes y corrientes que son en su mayoría,
empiezan a vernos distintos y nos empiezan a rechazar, nos empiezan a juzgar, nos empiezan a señalar, nos dicen, no, tú vas por mal camino, sal de ahí, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque ya van haciendo dentro de uno, desde el momento en que uno acepta este camino y empieza a trabajar en ello, van naciendo esas virtudes. Uno se va alejando de esa parte negativa, entiende lo que debe de hacer, pero el ser humano le choca, porque usted está haciendo todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados, a nuestros hábitos, a lo que nos han enseñado como correcto. Lamentablemente las costumbres, las tradiciones son simplemente eso, costumbres y tradiciones que a medida que pasa el tiempo también van cambiando. Lo que era considerado moral en los tiempos antiguos, hoy en día no es moral. Lo que es considerado moral en la India, en China, en Japón, en Estados Unidos, no es considerado tal vez moral aquí en República Dominicana. Y así lo que era considerado por ejemplo, en una familia, en otra familia no es considerado como moral. Entonces es ahí la clave que tenemos que ver. Los códigos morales que hoy en día tenemos, ¿son los códigos correctos que deberíamos seguir? ¿O fue simplemente esos egos que llevamos dentro, esos defectos psicológicos que llevamos dentro, que han creado esos códigos morales, que sin nosotros darnos cuenta, creyendo que nos van a llevar en un camino o en una dirección correcta, lo que ha sido es desviarnos del verdadero camino o del camino que nosotros los gnósticos llamamos el doble filo de la navaja? Porque el iniciado debe de caminar por el centro. Si se va mucho a la derecha va mal y si se va mucho a la izquierda también. Uno debe de ser equilibrado. Entonces, lamentablemente nos han enseñado unos patrones que, vamos a decirlo así, aunque tengan el título en muchas religiones, muchos grupos esotéricos, en sectas, en grupos espiritualistas, etcétera, que aunque no tengan el nombre de una iglesia como tal, dicen que nos van a llevar al objetivo, que el objetivo es el religar con Dios, volver a ser uno con Dios. Muchas veces estos caminos lo que hacen es desviarnos totalmente, no nos llevan de nuevo a ese religare, aunque quieran tener un vendaje y decir que es así. Y eso es lo que ha sucedido a través de todos los tiempos. El ser humano, podemos ver un ejemplo perfecto con la vida de Jesús. Jesús, o con el Buda, con Krishna, o con todos esos maestros que a través de la historia han venido a dejarnos un mensaje, ese mensaje de salvación, que sin importar cuál sea el personaje histórico, ha traído el mismo mensaje, de una forma u otra. Entonces, ¿qué sucede? La misma vida de Jesús. Jesús, que fue un gran iniciado y que trató de la salvación del mundo, y por eso mencionó en su momento ya crucificado, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque nosotros, teniendo oídos, no escuchamos, y teniendo ojos no vemos, porque lo que ve a través de nosotros no es la conciencia, no es el ser, lo que ve a través de nosotros son esos defectos psicológicos, y a los defectos psicológicos no le conviene ver las virtudes, las buenas acciones en cada ser humano. Nosotros lamentablemente no podemos ver esa parte crística manifestándose, nosotros no podemos ver ese Cristo en cada ser humano, o esas buenas virtudes, o esas buenas acciones. No podemos ver esa parte interna de cada ser humano, porque estamos totalmente cubiertos, somos como una botella cubierta de defectos psicológicos. Y así como le pasó a Jesús, que el pueblo no le entendía, que teniendo oídos no escuchaban y que teniendo ojos no veían, eso nos pasa hoy en día, aunque el ser humano así no lo entienda, o así no lo quiere aceptar, mejor dicho. Porque es muy fácil tomar el camino fácil, porque así como lo dicen, angosta y estrecha es la puerta que lleva al camino de Dios y pocos son los que la hallan. Pero más de ahí, vamos a decir que muchos saben cuál es el camino, pero pocos llegan a la meta. De esos pocos que entonces sí inician en el camino, imagínense aún menos los que van a llegar a la meta, porque es difícil el camino, es difícil el camino de la autoobservación, es difícil el camino del cambio, de la revolución interna. Es difícil el camino que le dice a usted que todo lo que usted está acostumbrado, que todo lo que usted le han enseñado, que la mayoría de cosas que nos enseñan lamentablemente en los colegios, en las escuelas, en las universidades, no nos sirve para lo más importante de nuestra vida, que es la autorrealización íntima del ser. No nos sirve para nada de lo que es la vida espiritual, eso que nos han enseñado. Entonces a usted le choca.
o usted no quiere aceptarlo, pero no quiere aceptarlo nuevamente porque estamos llenos de defectos psicológicos. Es ahí donde nosotros debemos de atacar siempre. Cada programa puede tener un título diferente. Cada programa puede enfocar de una manera distinta el objetivo de la gnosis. Pero al final siempre, el objetivo número uno de nosotros y de ustedes debe ser conocer sus defectos psicológicos, analizarlos, estudiarlos, escudriñarlos, colocarlo en el banquillo de los acusados, pedirle a su Madre Divina que le ayude a eliminar esos defectos psicológicos y trabajar con ellos. Porque hasta que no entendamos esa parte, no podemos profundizar más allá de los defectos psicológicos, porque ese es el primer paso. El primer paso para hacer el trabajo con el Cristo íntimo. El primer paso para iniciar, dar los primeros pasos en el camino difícil. Entonces es ahí donde siempre debe de girar todo el tema que nosotros vamos a traer. Y enfocándose, claro, en nuestras costumbres. Entonces, nuestras costumbres que nos dicen que estamos mal internamente. Y por eso vamos a traer un tema, o vamos a traer un ejemplo mucho más fácil. El caos del transporte público, o del transporte privado de cada quien, de cómo usted se mueve en la vía. Señores, hoy en día es un problema el transporte. ¿Pero por qué? Porque internamente hay un problema con nosotros. El ser humano va manejando y le rebasa a alguien. Y lo primero que piensa, ¿y por qué esa persona me rebasó? Y usted acelera y también quiere rebasarlo. O el semáforo está en rojo y usted dice, no viene nadie, se lleva el semáforo en rojo. O los motoconchos, o cualquier persona que vaya en un motor o en un vehículo de 2 ruedas, no quiere utilizar casco, no le gusta. Ni la persona que vaya con él tampoco. No nos interesa. Al ser humano no le interesa respetar las leyes. Sin embargo, cuando ocurre un choque, cuando ocurre cualquier contratiempo, el ser humano quiere que se le aplique la justicia a la otra persona con que usted tuvo el problema. A eso usted quiere que se le aplique la justicia. El problema es que estamos llenos de leyes, llenos de normas que el ser humano no cumple. Y ahí podemos ver imágenes. Santo Domingo, Santiago ya va por ese mismo camino. Aquí mismo en Moca, donde vivimos, Dios mío, es un caos con los motores. ¿Y qué sucede también? Que los motores dicen, pero yo tengo derecho, déjenme mi derecho a circular por esta vía. Pero entonces solamente pensamos en uno mismo, en que yo voy en mi motor y que a mí nadie se me acerque, o que yo voy en mi vehículo y que a mí nadie se me acerque. Yo no quiero darle el paso al peatón, el peatón que se las arregle como pueda. Yo no quiero respetar el paso de cebra, tampoco. Aquí la gente no sabe lo que es el paso de cebra, mejor dicho. O sea, son un sinnúmero de cosas. Miren ahí, como vemos en esa imagen, la gente cargando tanque de gas, muchísimo tanque de gas, o transportándolo de la forma incorrecta. En un motor vemos hasta 4 o 5 personas montadas y ni uno con casco, niños menores que lo llevan a la escuela, cargado con bebés. Mire esa imagen ahí. O sea, son un sinnúmero de casos que podemos mencionar, que usted, amigo televidente, sabemos que también se relaciona con ellos. ¿Y qué sucede? La clave para que esto se arregle es que el ser humano se arregle. Pero viste esa imagen del motorista. Con todos los niños. 5 personas. Ahí podemos ver nosotros la falta de responsabilidad que debe tener cada persona. Cuando nosotros nacemos, creo que la falta de educación integral y la falta de responsabilidad no se le enseña a nadie. En cada etapa que tenemos, mira eso, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos la responsabilidad desde niños, que a medida que vamos pasando por las diferentes etapas, nuestra responsabilidad es mucho más, vamos a decir, grande, para que entonces cada uno de nosotros pueda realmente, observen esa imagen, pueda ver realmente cuál es tu responsabilidad. Pero ¿por qué no somos responsables? Realmente no somos responsables porque nosotros no tenemos un individuo, dice el venerable maestro Samael Aún Beor, que nosotros los seres humanos realmente no tenemos a nadie responsable internamente, porque somos muchos. Lo dijo en los preceptos bíblicos, nos hablan precisamente de eso, de la responsabilidad que debe de tener cada ser humano. Pero
como no hay nadie responsable, sino que en el momento se piensa una cosa y luego se piensa otra cosa, precisamente por eso, porque al no conocerse a sí mismo, usted dice que eso, todo lo que sucede, todas esas leyes, como acaba de mencionar aquí Nati Luz, son reales para usted. Pero realmente no es así. Nosotros, dice el venerable maestro Samael Aún Weor, que si cada uno de nosotros comenzamos realmente a hacer un trabajo sobre sí mismo, nos escudriñamos y buscamos conocernos a sí mismos, dice él que nosotros entonces podremos realmente conocer a Dios y saber realmente cuál es nuestra responsabilidad como ser humano, cuál es la responsabilidad de un niño, cuál es la responsabilidad de un adolescente, de un hombre ya cuando se enamora. Entonces yo creo que la falta de educación, creo que el dinero, vamos a decirlo así, nuestro capital nacional se ha desviado totalmente a policías, a muchísimas leyes para poderlas hacer cumplir realmente y no se van a hacer cumplir. O sea, con todas esas cosas, con todas esas leyes externas que existen, jamás nosotros vamos a cambiar nada. Para ese cambio tenemos que cambiar internamente, porque recordándoles que nosotros somos, lo que somos internamente es el reflejo de lo que somos externos, de lo externo pues, es el reflejo interior de cada uno. Ahí se pudo apreciar lo que es el caos en el transporte. Pero eso no es solo allí, es en todo, porque si vemos el caos en los matrimonios, el caos en todo hay un caos, o sea que esto ya se fue más allá. Claro está, tenemos que entender, porque gracias a que no se nos enseñó, no se nos educó espiritualmente, pues estamos involucionando. Y tenemos que saber también que cada persona que no deje de hacer este trabajo, este gran trabajo que es para tu propia autorrealización, entonces va a involucionar. Y la humanidad está involucionando aceleradamente, cada día más. Y no importa, porque ayer nosotros veníamos de Puerto Plata y qué lamentable accidente, porque una jipeta, un motorista, un pasolero, no sé si fue moto, pasola, no sé, pero creo que fue una pasola, que se le ha estrellado a la jipeta, pero vía contraria, señores, muerto el hombre, totalmente. Entonces aún así nosotros viendo aquel caos que hay, tantas muertes, pero todo por un desorden interno que tenemos cada uno de nosotros. Y porque nadie se preocupa por el verdadero conocimiento, dónde se origina realmente ese problema. Si nosotros llevamos esa luz que necesitamos a esa parte oscura que nosotros tenemos, a esa parte de maldad, ese mundo que hemos creado y que cada día más le alimentamos. Porque ¿cuántas instituciones no existen para alimentar ese mundo tan bárbaro, tan negro, inhumano, que no nos importa, solo lo de nosotros? Pero vemos que el mundo se está desboronando y a nosotros nos da igual. Yo creo que este conocimiento, este programa que le lleva luz a su casa, le lleva amor, le lleva paz y también se le lleva un trabajo para que cada uno de nosotros conozca cuál es su verdadero trabajo, que si nosotros no llevamos luz a nuestras tinieblas, entonces nosotros vamos a degenerar. Dice el venerable maestro que aquí, en el movimiento gnóstico cristiano universal IMEP, en el conocimiento gnóstico, en la ciencia gnóstica, hay una regla muy importante para todos y todas. Cuando nosotros criticamos mucho a una persona, un defecto de una persona, lo tenemos bien sobrado y nos está indicando que nosotros debemos trabajar sobre ese defecto para que entonces vayan haciendo esa luz, esa comprensión en cada uno de nosotros. Pero parece ser que a nadie le importa ese trabajo. Parece ser que estamos más fácil vivir del mal, sobrevivir con el mismo mal. Tigres comiéndose a tigres. Entonces nosotros tenemos que reflexionar. Es un llamado, claro está, que este conocimiento es para aquellas personas de buen corazón, que realmente quieran
la paz del mundo, la felicidad. También comentaba que este mundo no le ha llegado, como dicen, lo último ya que el sol realmente está haciendo un súper esfuerzo para sacar hombres y mujeres que realmente tengan una conciencia despierta. No se ha destruido ese mundo. Gracias a esas pocas personas que están haciendo este trabajo de autorrealización íntima del ser, de eliminar todos esos agregados psicológicos para entonces llenarse de luz verdadera, porque la conciencia no respira. La conciencia es un mínimo que tiene. Nosotros no nos conocemos en amplitud, nada, pero conocemos el mal. Por ejemplo, cuando se le habla a la gente de la educación sexual, se horrorizan y dicen, oh, pero esta gente es toda educación sexual. Pero si todos vemos y observamos el origen de todos los problemas, es gracias a la mala educación sexual que hay. Todos los divorcios, todas las niñas violadas, todos los niños violados, todos los genocidios, etcétera, etcétera. Todo eso es gracias a que no tenemos una educación sexual. La violencia, el maltrato, no importa sea mujer, sea hombre. Ayer decía un hombre que yo digo, mira, nosotros tenemos que preocuparnos por educar a nuestros hijos. Y este hombre decía, yo. Y le dije, nosotros, si educamos a un niño desde niño, le sabemos al hombre cuál es su papel como hombre, cuál es su responsabilidad como hombre, entonces lo educamos tanto materialmente como espiritualmente, y ya ese niño, cuando sea un hombre, se va a enamorar y va a respetar a esa esposa. No va a ser un hombre adúltero, y va a saber lo que es el respeto a las demás mujeres solteras, a las niñas. Igualmente a la mujer, si se educa, no existiera tanto problema en este mundo. Pero el hombre me dice, yo no me recuerdo el número de los adulterios. Eso fue algo infinito. Y ya es un señor como de 80 y pico de años. Sin embargo, él vive eso, él cree que gozó su vida. Y hizo daño a miles de mujeres. No se sabe. Porque un hombre, yo le decía a mi esposa que el hombre tiene que recibir mucho más educación que la mujer. Porque es que el hombre tiene un centro sexual que es el que va, como dicen, regando la semilla, dejando mujeres embarazadas allí, acullá y en todos lados. Pero si ese hombre tiene esa educación sexual, si ese hombre sabe dominar su centro sexual, entonces va a existir menos divorcios, menos adulterios, menos muertes, y la Biblia lo dice. Los preceptos de la Biblia están muy claros. Ahora, la gente no quiere estudiarse a sí mismo, no quiere autoobservarse, no quiere aceptar ese mundo perverso que hemos creado cada uno de nosotros, y preferimos seguir viviendo en el mal y para el mal. Pero todo eso, si usted no se elimina, si no nos eliminamos, si no trabajamos sobre sí mismo aquí y ahora, pues entonces nosotros, lamentándolo mucho, nos van a eliminar esos defectos psicológicos en los mundos infiernos. Gústenos o no nos guste, porque allí no hay escapatoria. Aquí usted puede decidir y puede padecer voluntariamente. Nosotros le hacemos ese llamado. Vamos a hacer un trabajo que no nos cuesta dinero, solo es un trabajo psicológico. Un trabajo de formar al hombre psicológico, de nosotros. Por eso el Cristo, la Biblia no la va a entender nadie por así. Porque el Cristo siempre habla de su Padre, de ese hombre, de ese superhombre. Y todos creemos que somos hombres y mujeres. Y no. Somos animales intelectuales. Gústenos o no nos guste, somos animales preparados para ganarnos el pan de cada día. Pero eso es todo. En tanto nosotros no estemos bien relacionados con nosotros mismos, consigo mismo, no vamos a estar bien relacionados con los demás. Y el resultado es el que ya vamos a saber, conflicto de toda especie. Hasta que el ser humano no toma la decisión de darse cuenta de lo que lleva adentro, hasta que no acepte de qué está compuesto en estos momentos, hasta que no acepte todo el mal que lleva adentro y que debe de cambiarlo, pues entonces el resultado va a ser el mismo, conflicto como hemos visto toda la vida, conflicto entre matrimonio, conflicto entre amistades, conflicto por dinero,
porque lamentablemente hoy nosotros tenemos otro Dios, que es el dinero, que es el poder. Eso es lo que a nosotros nos interesa, poder movernos en ese ámbito. Pero no solamente hemos querido entender el desarrollo del yo, del mí mismo, de solamente mi persona, de ese ego. Eso es lo único que a nosotros nos ha interesado. Y por eso lamentablemente hemos visto en lo que se ha vuelto la sociedad, no solamente aquí en República Dominicana, en Colombia, en Ecuador, en España, en cualquier lugar. No importa. Ustedes ven cómo se está manifestando la humanidad, podemos ver esos casos de Siria, podemos ver muchísimas guerras hoy en día que a nosotros nos dan y nos vienen, porque nosotros tenemos el pan nuestro de cada día en nuestra casa ahí. Porque yo me mantengo bien, yo soy adúltero, pero mi esposa no lo sabe, mis hijos andan por ahí, yo no sé en qué andan. O sea, la sociedad de hoy en día no podemos decir que es una sociedad como tal, porque los individuos no están unidos entre sí, los individuos no están trabajando por algo en común, que es el beneficio, que es la mejoría de lo que es la misma sociedad, y para que se pueda mejorar esa sociedad, pues tiene que mejorar el individuo inevitablemente. Y tristemente, Aranza, que es lamentable que nosotros podemos evitar todos esos problemas trabajándonos a sí mismos. Eso es tan fácil. Autoobservándonos. Nosotros somos adúlteros. Bueno, autosérvese, dése cuenta que usted está haciendo un daño, le está haciendo un daño a esa bella mujer con la cual está adulterando, pero usted le está haciendo daño a su familia, pero usted le está haciendo daño a sus hijos, pero también usted está dando un mal ejemplo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ser un esposo ejemplar? ¿Cuál es la responsabilidad de ser una esposa ejemplar? Unos hijos ejemplares. Entonces, quiere decir que nadie quiere responsabilidad. Y ahora, con estos noticieros, con estos informadores, que eso, como estamos hablando, promueven más al delito, a la delincuencia. Vámonos a unos cortos comerciales y ya regresamos. Se quedó el director. Para recobrar el alma, se debe aplicar la muerte del ego. Para esto, debemos volcar la atención a nuestro interior, autoobservarnos, poner atención a qué pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Esto permitirá ver los detalles por los cuales se alimenta el ego. Al instante que algún defecto quiera manifestarse, debemos darle un alto, pidiéndole a una partícula divina que llevamos dentro, la cual se llama Madre Divina. Por ejemplo, alguien nos insulta. En vez de responder con ira, nos controlamos y pedimos: Madre mía, sácame este defecto y desintégralo. Solo eliminando los detalles que alimentan el ego a cada instante, día tras día, iremos liberando el alma hasta que la luz vuelva a brillar en nosotros.
Gracias por continuar con nuestro programa. Entonces debemos de entender que el Cristo íntimo solamente se manifiesta en ese momento cumbre de esos padecimientos voluntarios, de ese esfuerzo intencional que nosotros realizamos, porque sí es difícil el camino, mas no es imposible. Ese camino está lleno de tentaciones, de peligros, pero esa es la clave, que usted a través de esa tentación pueda lograr la luz dentro de usted. Esa es la clave de que el Cristo, usted le dé ese espacio para manifestarse. Y la única forma para usted brindarle ese espacio es a través de la disolución del ego, del yo, del mí mismo, de esos defectos psicológicos. El ser humano lo que quiere es un Jesús histórico, es un Jesús estatua, es un Jesús de dogmas. Nosotros queremos ese de la historia, simplemente, pero no queremos el real, el que se debe de encarnar dentro de nosotros mismos. Porque así como Él se iba al Monte de los Olivos y meditaba solo, que tenía contacto con su Padre interno, que los mismos apóstoles hablan de que Él siempre se retiraba solo y realizaba un trabajo por sí mismo, y que ellos desconocían ese trabajo, según en algunos textos bíblicos, pero sabemos que esos apóstoles también conocían lo que era el trabajo del Cristo. Así como Él realizaba ese trabajo solo y en pareja, que aunque la gente no lo quiera aceptar, el trabajo para nosotros poder encarnar el Cristo es sexual también, es decir, entre parejas. Nosotros debemos realizarlo dentro de nosotros mismos, nosotros debemos encarnarlo. Ese vía crucis que yo mencionaba en un principio, como vamos estación por estación, cuando llega la Semana Santa, asimismo, ese trabajo que decimos que no se puede comer carne en Semana Santa, ya que viene por ahí la Semana Santa dentro de 2 semanas, pero ¿quiere comer carne? ¿Por qué hay que ir estación por estación? Al ser humano le gusta tomar la información que hay en la Biblia o en todo lo referente a lo esotérico de forma literal, y eso es un error, porque cuando hablamos de carne estamos hablando de esa parte sexual, no estamos hablando de carne de comida, que es ahí el error de nosotros, que nosotros queremos realizar un trabajo y un sacrificio. Voy a dejar de comer carne, no voy a comer cerdo, no voy a comer vaca, no voy a comer pollo, nada de eso. Y ese fue su sacrificio. Pero estamos hablando de un sacrificio sexual, un sacrificio que tiene que ver con castidad. Pero lamentablemente al iniciado, cuando se adentra en ese trabajo, se le da cualquier calificativo menos el de casto, menos el de correcto, menos el de un trabajo interno. Porque el ser humano que no está realizando ese trabajo, que es como dijo mi compañera aquí, la señora Araceli Duarte, no ser humano, ese hombre intelectual, no entiende la transformación ni los cambios que está realizando aquel iniciado, entonces lo juzga, lo critica, lo señala. Mira la paja del hermano, pero no mira su propia paja, que se encuentra en su propio ojo. Y es que el problema, que lo que nosotros queremos visualizar en los demás de manera negativa, es simplemente ese reflejo de que nosotros también lo tenemos y que nosotros también debemos de trabajárnoslo. Porque el trabajo más importante es el trabajo íntimo de cada quien, es el trabajo del ser, de la autorrealización íntima del ser. Pero para eso debemos disolver ese ego y permitir que esa conciencia crezca en nosotros. Porque ese trabajo que estamos llevando solamente ocupa un espacio muy pequeño dentro de nosotros y debemos permitir que florezca. Y para que entendamos un poquito más qué es esa conciencia, vamos a ver un video sobre la conciencia para que usted pueda entender qué está sucediendo, que nosotros no permitimos que se manifieste. Si el señor director es tan amable de colocar el video. Hemos explicado varias veces la importancia de despertar la conciencia. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Qué significa tener una conciencia despierta? ¿Cómo podemos despertar la conciencia, la perla preciosa que hay dentro de nosotros? Las gentes confunden la inteligencia con el intelecto. Y a la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente.
Nosotros afirmamos que la conciencia es una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente. Normalmente la conciencia en el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, duerme profundamente. Los momentos en que la conciencia está despierta son raros, muy raros. El animal intelectual trabaja, conduce coches, se casa, se muere, etc., con la conciencia totalmente dormida y solo en momentos muy excepcionales despierta. La vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitiría que está soñando, que tiene la conciencia dormida. No se equivocaron los viejos sabios de la tierra sagrada de los Vedas cuando dijeron que este mundo es maya, ilusión. Ah, si esas pobres gentes dejaran de soñar, qué distinta sería la vida. Primero, tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecimos conscientes? Segundo, frecuencia. ¿Cuántas veces hemos despertado conciencia? Tercero, amplitud y penetración. ¿De qué se era consciente? De nada sirven 10 o 15 años de estudios en la escuela, el colegio y la universidad, si al salir de las aulas somos autómatas dormidos. No es exageración afirmar que mediante algún gran esfuerzo puede el animal intelectual ser consciente de sí mismo, tan solo por un par de minutos. Es claro que en esto suelen haber raras excepciones que tenemos que buscar con la linterna de Diógenes. Esos casos raros están representados por los hombres verdaderos: Buda, Jesús, Hermes, Quetzalcóatl, etc. Bien, gracias por continuar con nosotros en este tema tan importante. Allí se pudo apreciar realmente lo que es tener conciencia. Y me gustó la tercera parte, que es la amplitud. La frecuencia, bueno, cuando ya nosotros estamos acostumbrados a autoobservarnos aquí y ahora, sabemos que la gente se duerme, despierta y así va. Esa es la frecuencia. Pero la amplitud ya es cuando usted está haciendo un trabajo, cuando usted va avanzando en ese despertar de conciencia y va adquiriendo más conciencia, entonces va conociendo más de ti. Aquí estamos hablando de que el mundo está dormido, totalmente dormido de conciencia, y por ende entonces el individuo no quiere entender nada de estos conocimientos, no quiere saber nada, porque nosotros hemos creado escuelas para educar y para que el mal avance aceleradamente, pero todas las escuelas, muchas, no vamos a decir 100%, pero hay mucho más escuelas para educar, maleducar a la persona, que escuelas realmente que tengan una educación integral, que se le enseñe a la persona realmente qué es ese despertar, qué es ese conocerse a sí mismo, que es el mismo Cristo. Cuando usted se conoce, logra conocerse, entonces conoce a Dios. Vámonos a nuestro segmento bíblico, si es tan amable. Tenemos aquí nuestra primera cita bíblica, Filipenses 4, versículo de 8 al 9, donde menciona: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Está claro, no hay que dar mucha explicación sobre esto. Nosotros debemos de pensar sobre las cosas del alma, las cosas del cielo, las cosas que implican pureza, que implican el bien. Pero el ser humano no quiere pensar en nada de eso. El ser humano quiere pensar en lujuria, quiere pensar en dinero, quiere pensar en placer. Nosotros debemos de encarnar esa vida de Jesús para lograr esa cristificación, así como Él la logró, seguir su ejemplo. Lamentablemente hoy en día no podemos hablar de que hemos seguido el ejemplo de la vida de Jesús. Pasando entonces a nuestra próxima cita bíblica, tenemos en Salmos 135, versículo del 15 al 18, donde menciona, si podemos colocarle en pantalla también, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas u oídos, mejor dicho, y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. A nosotros nos han moldeado, nos han vuelto de una cierta manera mecánica. Para nosotros ver lo que quienes nos han moldeado, veamos lo que ellos quieren, para que nosotros escuchamos lo que ellos quieren que nosotros escuchemos. Y lamentablemente es así como explicamos durante todo el programa. Nosotros hemos hecho una barrera para todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. Teniendo estos ojos nos vemos y teniendo estos oídos no escuchamos. Por eso Jesús el Cristo daba todo en parábola, porque hay que escudriñar la palabra, no puede ser literal, nosotros tenemos que estudiarla. Y por eso así entonces a los apóstoles, que eran esos iniciados, sí se les permitía ese conocimiento así, directo. Pero a la sociedad común y corriente, primero tenía que trabajarse el ego para poder recibir ese conocimiento en sustancia. Entonces es ahí donde tenemos también que nosotros poner el ojo, o la bala, como dicen. Y nuestro último versículo bíblico, que está en Lucas, capítulo 15, versículo del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Para que entendamos, una dracma era la moneda, la unidad monetaria en Grecia antiguamente. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y a sus vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Todos los pecados pueden que no sean perdonados, pero hay uno que es el arrepentimiento. Lo dije mal, ¿cómo es? Es el señor Marco que se lo sabe bien. No, hay un defecto un pecado que no se perdona ni en esta ni en la otra. Exacto. Es el pecado, quien peca contra el Espíritu Santo. Y qué bonito ese versículo, porque allí habla de la lámpara. Claro. Esa es la lámpara que nosotros tenemos que permitir. Cuando nosotros trabajamos sobre sí mismo, eliminamos eso negativo, entonces vamos encendiendo esa lámpara. Y ahí aparece entonces el Cristo, va naciendo. El Cristo nace como un niño y va creciendo hasta que se convierte en hombre. Pero ese Cristo cuando nace, cuando usted le permite que Él pueda, que nazca pues, entonces Él se hace dueño de sus propios procesos mentales, de sus propios procesos psicológicos. Él entonces ayuda a organizar lo que son esos 5 centros de la máquina humana, que el centro intelectual, que el centro motor, que el centro intuitivo, que el centro emocional, que el centro instintivo, que el centro sexual. Pero nosotros tenemos que hacer un súper esfuerzo, porque claro, no es así tan bello. Ahora sí, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Vamos a arrepentirnos hoy. No dejemos la cosa para cuando estemos viejitos, de que ya yo me gocé toda mi vida y cuando yo estoy viejito, entonces ahí es que yo quiero buscar la cosa de Dios y decir, ay, papá Dios, perdóname. Porque así como dice al final del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es hoy. Y para nosotros poder perdonar a los que nos ofenden hay que realizar un cambio, hay que autoobservarse y usted no ofender. O sea, es decir, iniciar esa revolución interna. O sea, nosotros tenemos que abrirnos a esa necesidad de cambio, que eso es lo que quiere llevar el programa del día de hoy. Permitirse usted, amigo televidente, y nosotros también, que ese Cristo nazca en nosotros. Porque este mensaje no es para los que ya van por buen camino.
Porque este mensaje no es para las que están cerca de las ovejas de Dios, es sino para esa oveja que se perdió y que se fue del camino. Que tengo las 99 aquí conmigo, pero solo uno se ha perdido. Y Jesús iba a buscar esa oveja. Entonces este mensaje es para esas ovejas perdidas, pero que pueden encontrar nuevamente el camino. Y también que se refleje en hechos. Claro. O sea, que sea hechos, que usted vea su cambio, porque esto es para cambiar. Si usted es un pasolero, que usted no se pone su casco, póngaselo. Si usted es un pasolero que le gusta rebasar por aquí y por allá, apréndase las leyes de tránsito. Y cumpla con la responsabilidad de usted montarse en una moto, en una pasola. Entonces cumpla con esa responsabilidad. Usted se casó, pues busque la información. ¿Cómo es que usted puede cumplir con esa responsabilidad de esposo o de padre? Si usted trabaja, ¿cuál es su responsabilidad? O sea, esto es en hechos. Esto es cambio, cambio y cambio y más cambio. Como dice la frase, a Dios rogando y con el mazo dando. Depende de usted también. Podemos pedir, pero si usted no comete los hechos necesarios para que se realice ese cambio, pues no va a ocurrir. Eso se llama acción inmediata. Exactamente. Acción inmediata. Bueno, se ha acabado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por sintonizarnos, esperando que hayan podido entender y comprender este programa del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes y ese video tan hermoso que vimos es de Gnosis Today o Gnosis Hoy, para que también puedan seguirlo. Gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo domingo con muchísimo más. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Gracias por su contacto.